Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que se me escuche. Doy la bienvenida a esta exposición de la materia Contratos Civiles, dictada en la Universidad de Medellín en su Facultad de Derecho por el docente Juan Carlos Peláez Agudelo. A él un gran saludo de bienvenida a esta exposición realizada por Samuel Ríos Valencia acerca de tres derechos reales importantísimos en nuestra legislación civil. Vamos a ver la importancia del usufructo, del uso y la habitación en el derecho civil. Vamos a ver estas figuras, qué importancia han tenido a lo largo de la historia, cómo se han venido evolucionando, cómo se han venido desarrollando. Es importante que manejemos bien estos tres conceptos para diferenciarlos de otros que pueden ser sustancialmente distintos a ellos y que ocasionalmente son confundidos dentro de la comunidad jurídica. Por ejemplo, solemos confundir entre el usufructo y el arrendamiento. Vamos a ver que son figuras jurídicas distintas. Así que con esta breve introducción y agradeciendo su atención, vamos a proseguir. Queremos empezar con esta frase de Paulo, uno de los juristas romanos más grandes que dio esta civilización al mundo. Usus fructus es ius alienis rebus utendi fruendi, salva rerum substancia, que traduce que el derecho de usufructo es un derecho a usar y disfrutar de las cosas ajenas, sin perjuicio de la sustancia de las cosas. Así que desde los adagios romanos se nos venía dando una idea, algunos pincelazos de lo que iba a ser el derecho real de usufructo en el futuro. Así que vemos que es una figura jurídica que se ha mantenido a lo largo del tiempo, que se ha instituido dentro de las legislaciones civiles. Recordemos que el origen de la mayoría de las legislaciones civiles del mundo occidental viene directamente desde el Corpus Iuris Civilis que algún día redactó el magnánimo Justiniano. Así que esta institución ha sobrevivido al paso del tiempo y se ha interpuesto frente a las problemáticas que el mundo contemporáneo, moderno y antiguo le presentó. Así que con esta breve introducción, con este hermosísimo adagio del jurista Paulo, vamos a seguir avanzando en este trasegar académico. Bien, tenemos una división de la exposición, una estructura que va a ser nuestra guía para que podamos de esta manera adentrarnos dentro de estos tres derechos reales, lo que es el usufructo, el uso y la habitación. Bien, en un primer lugar observaremos el género, observaremos esa parte genérica que se refiere a los derechos reales y observaremos algunas diferencias con sus contradictores, por decirlo de alguna manera, pero son figuras jurídicas que se relacionan, que son los derechos personales. Veremos en qué se diferencian y a qué hace relación cada uno de ellos. En segundo lugar, estaremos entonces hablando del usufructo propiamente dicho. Vamos a ver su regulación dentro del Código Civil. Vamos a notar que está regulado desde el artículo 823 hasta el artículo 869. Vamos a ver un poco a detalle de qué forma se regula este derecho real. Vamos a adentrarnos en sus generalidades para que podamos hacer un juicio de valor respecto a sus diferencias con el uso y con la habitación. En tercer lugar, estaremos entonces precisamente hablando del derecho real de uso. Vamos a ver su definición y vamos a ver dónde se encuentra consagrado. Adelantamos al espectador de una vez que tiene este derecho real de uso una estrecha relación con el usufructo. No son lo mismo, tienen algunas diferencias, pero son derechos reales que se relacionan entre sí y que afectan el dominio, los atributos del dominio, que dentro de unos minutos vamos a observar que son tres, como lo decían nuestros romanos, el ius utiendi, el ius pruendi y el ius autendi, el derecho de uso, el derecho de goce y el derecho de disposición. Así que con esas palabras vamos a estar relacionando el usufructo, el uso y la habitación. En cuarto lugar,
hablaremos entonces propiamente del derecho de habitación, vamos a ver de qué se trata y cuál es su naturaleza jurídica. Y por último, vamos a ver un breve contexto histórico de la evolución de estos derechos reales, desde el derecho romano hasta nuestros días. Vamos a ver su trasegar histórico y vamos a ver cómo los siglos, los milenios, los lustros han logrado modificar o han logrado permear en su forma, en su sustancia, estas instituciones jurídicas que prevalecen en Occidente y que se la debemos a los antiguos romanos. Con este índice de la exposición vamos entonces a seguir con nuestra trasegar académico. Bien, en primer lugar, vamos a hablar sobre los derechos reales. El Código Civil, en su artículo 665, los define como aquellos derechos que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona. De la lectura de este artículo podemos inferir tres características principales de estos derechos. En primer lugar, vamos a ver que son una relación inmediata entre la persona y el bien. Esto es lo que los diferencia principalmente de los derechos personales. Los derechos personales son relaciones que se tienen entre personas. Por ejemplo, de ahí nacen las obligaciones. Un acreedor tiene la facultad de cobrarle a un deudor el cumplimiento de una determinada prestación económica. En cambio, los derechos reales son los que se tienen frente a un bien, frente a una cosa. Y esto nos lleva al siguiente punto. Se distinguen por su oponibilidad frente a terceros, característica de la que carecen los derechos personales. Los derechos personales solo puedo hacerlos valer frente a mi deudor. En cambio, los derechos reales se hacen valer erga omnes. Esto quiere decir frente a todos. Yo puedo hacer valer mi derecho de dominio, de hipoteca, de prenda, que debemos entenderla ahora como garantía mobiliaria en virtud de la Ley 1673 de 2013. Y bueno, los otros derechos reales que están definidos dentro de el Código Civil, puedo hacer valer esos derechos reales frente a la comunidad, frente a terceros. ¿Por qué? Porque los puedo hacer valer erga omnes. Y, en tercer lugar, son derechos que se pueden valorar en dinero y forman parte del patrimonio de su titular. Así que, con esta definición de los derechos reales, que son el género del usufructo, del uso y de la habitación, prosigamos entonces para definir el derecho real de usufructo. Bien, el usufructo es un derecho real que consiste en la facultad de gozar una cosa, eso sí, con dos cargas, la de conservarla y la de restituirla a su dueño. Restituirla en el caso de que sea una cosa que no sea consumible, porque si es una cosa consumible sobre la cual recae el usufructuario tendrá que entonces restituir el valor económico de la cosa, tendrá que pagarla porque la cosa se consumió. Entonces, teniendo claro esto, que es la facultad de gozar de una cosa conservando su forma y su sustancia y con el cargo también de restituirla, debemos entonces aclarar que el usufructo afecta principalmente a dos de los atributos del dominio, que como lo decíamos en nuestra índice, en nuestra exposición, el atributo del dominio del ius utendi y del ius prudendi se ven afectados directamente por el usufructo, porque el ius abutendi, que es la facultad de disponer de una cosa, se sigue conservando entonces para el mero o nudo propietario. Así, de esa forma, llamamos a la persona que se ha desprendido del uso y del goce de una cosa, pero sigue conservando su mera o nuda propiedad, sigue conservando ese ius abutendi. Entonces, como lo indicamos en las diapositivas, el ius prudendi y el ius utendi son los dos atributos del dominio que se ven limitados, que se ven excluidos al constituir un usufructo, teniendo en cuenta que siempre el bien es ajeno para que se constituya un contrato de usufructo, porque el propietario, como lo veníamos explicando, se denomina mero o nudo propietario, porque se separa del uso y del goce de el bien que
es objeto del derecho real de usufructo. Veamos entonces ahora en el artículo 825 las formas en las que se puede constituir el usufructo. Este artículo nos dice que el usufructo se puede constituir ya sea por ley, por testamento, por venta o por cualquier acto entre vivos, perdón, por donación o por cualquier acto entre vivos y por la prescripción. Esta es la forma como se va a constituir el usufructo. Esta forma de constituirse y la forma de pérdida, que ya la vamos a analizar detenidamente, se extiende a los derechos reales de uso y de habitación, pues el artículo 871 estipula que el derecho real de uso y el derecho real de habitación se constituyen y se pierden de la misma manera en como lo hace en el usufructo. Estas son las formas de constituirla a mano izquierda, están consagradas en el artículo 825 y de la lectura de ese artículo podemos deducir que el usufructo se pierde por la muerte del usufructuario, siendo el usufructo vitalicio, esto es, de por vida, esto es, un usufructo que se constituye en favor de alguien para toda su existencia. Por vencimiento del plazo, cuando el usufructo se constituye de manera temporal, así que de esta manera ubicamos ya dos clases de usufructo, el vitalicio y el temporal. Por la consolidación también, esto es, que el usufructuario pueda adquirir también la disposición del bien, que se confundan las calidades de usufructuario y de mero o nudo propietario. Por la renuncia al usufructo y, claro está, por lógica, por la pérdida del bien. Acá entonces tenemos algunas representaciones gráficas de lo que podría ser el usufructo, de lo que podría ser este derecho real. Puede recaer sobre muebles, puede recaer sobre inmuebles. En este caso, los ejemplos más conocidos son sobre inmuebles. Vemos en las representaciones gráficas que se otorgan las llaves de una casa, dando a entender entonces que se le está entregando al usufructuario el ius utendi y el ius prudendi de la casa, que se pueda usar y gozar, disfrutar de ese bien que está siendo objeto de ese derecho real. Con estas representaciones gráficas del usufructo, pasemos entonces ahora a ver el derecho real de uso. No sin antes, perdón, revisar unos conceptos clave que van a servirnos para asimilar de mejor manera el concepto de usufructo. La nuda propiedad, que está separada del uso y del goce de la cosa, la facultad de usar, la facultad de disfrutar, los frutos que se van a percibir de la cosa fructuaria y la carga de restitución y de conservación. Estos conceptos van a servirnos para entender de mejor manera el concepto del usufructo. Son conceptos que nos van a ayudar a desmenuzar, entre comillas, hago el comentario respetuosamente, a desmenuzar este concepto que muchas veces puede sonar abstracto, pero teniendo en cuenta estos conceptos, estas palabras clave, podemos asimilar de mejor manera este derecho real. Bien, ahora vamos a pasar a ver el derecho real de uso. El derecho real de uso está definido en el artículo 870 del Código Civil y establece que este derecho real consiste en gozar de una parte limitada de las utilidades y productos de una cosa. De esta forma, el usuario usa de forma restringida el bien ajeno de otro propietario, ya que percibe de forma limitada los frutos que produce la cosa que es objeto de este derecho real. Los percibe de forma limitada porque este derecho real se limita a su vez a las necesidades personales del usuario o habitador. Ya vamos a ver que tienen una relación estrecha el derecho real de uso y el derecho real de habitación. Entonces, se limita ese derecho real a las necesidades personales del usuario, que a su vez se extiende a las de su familia. Pero la diferencia, por ejemplo, de las necesidades mercantiles o de las necesidades del tráfico comercial que tenga que hacer el usuario que esté en cabeza
de este derecho real. Como lo veníamos comentando anteriormente, el derecho de uso se puede constituir y se puede extinguir de la misma manera como lo hace el derecho real de usufructo. Así que el artículo 871 lo deja claro. El uso se puede constituir por ley, por testamento, por donación, venta u otro acto entre vivos y por prescripción. De esta forma, entonces, tenemos el derecho real de uso. Aquí vemos algunas representaciones gráficas del derecho real de uso, que suele recaer sobre inmuebles, que vemos que si recae sobre inmuebles se va a llamar derecho real de habitación, ya vamos a mirar esa parte. Y bueno, es el derecho, como ya lo veníamos diciendo, de usar una cosa con limitaciones que tienen que ver con la percepción de los frutos, que es lo que lo diferencia principalmente del usufructo como derecho real. A su vez, vamos a definir un concepto clave para cada derecho real y en este caso, en el derecho del uso, vamos a ver que es un derecho personalísimo, intuito personae, que se tienen restricciones respecto al acceso a los frutos y también se tienen las proporciones establecidas por la ley para usar la cosa que es objeto del derecho real de uso. El derecho real de habitación. Este se diferencia con el uso si se refiere a una casa y a la utilidad de morar en ella. En ese caso, no hablaremos de derecho real de uso, sino de derecho real de habitación, definido expresamente en el artículo 870 del Código Civil. Ojo, también hay que diferenciarlo del contrato de arrendamiento, puesto que el derecho real de habitación es un derecho que se ejerce sobre la misma vivienda, otorgando el derecho a residir en ella, muchas veces de forma gratuita. En cambio, el contrato de arrendamiento sabemos que por su propia naturaleza es un contrato oneroso, en el cual una parte se obliga a pagar unos cánones y la otra parte se obliga a ceder una cosa, a ceder el uso de esa cosa para que se pueda generar esa relación jurídica. Teniendo en cuenta esa definición y las diferencias que existen entre el derecho real de habitación y el derecho real de uso, también a su vez teniendo en cuenta las diferencias entre estos dos conceptos y el contrato de arrendamiento, podemos entonces ver ahora los derechos y los deberes del usuario y del habitador. Entonces se estipula en el Código Civil que ni el usuario ni el habitador van a estar obligados a prestar caución. Sin embargo, deben usar y deben gozar de las cosas de las cuales está haciendo uso o la habitación con el debido cuidado y la moderación propios de un buen padre de familia. Esto lo definimos entonces en los artículos 872 y 876 de nuestra legislación civil. Que de esta manera vemos también el derecho de habitación, el derecho real de habitación, diferenciándolo también con el derecho real de uso y con el derecho real de usufructo. Recordemos que el derecho de habitación recae sobre casas y es la utilidad de morar en ellas. Y estos son algunos conceptos clave que podemos asimilar para el concepto de habitación, para el derecho real de habitación, la vivienda, la residencia, el techo y la protección. Recordemos que cuando este derecho se enfoca en una casa y la utilidad de morar en ella, estaremos hablando del derecho real de habitación. Ahora bien, vamos a ir concluyendo esta exposición relatando algo de la evolución de estos derechos reales que vienen propiamente desde el derecho romano. En su origen tenían la denominación de servidumbres personales, que recordemos que este tipo de servidumbres son derechos reales sobre cosa ajena, establecidos en beneficio de una persona natural. Con el devenir del tiempo, con el pasar de los años, la codificación moderna los fue regulando como derechos reales limitados. Esto es, porque se diferencian del dominio, claro está, en tanto no se tiene la disposición de la cosa. Y, por ejemplo, como ya lo veníamos diciendo, en el derecho de uso y en el derecho de habitación, se limita al usuario o al habitador a percibir los frutos necesarios
para sus necesidades personales y las de su familia. Entonces, por esto adquieren el carácter de limitados, de restringidos. Hoy en día, como lo veníamos comentando, los entendemos como derechos reales que limitan el dominio, porque lo limitan en dos de sus atributos, el ius utendi y el ius fruendi, dejando la facultad de disposición al mero o nudo propietario. Agradecemos entonces la disposición y el tiempo para observar esta actividad académica que se dedicó a desarrollar las generalidades de los derechos reales del usufructo, el uso y la habitación. Un buen día, una buena tarde o una feliz noche.